Bé, continuem ara en una conferència més tècnica. El Jacob és catedràtic de la Universitat de Barcelona. Molt de vosaltres segur que el coneixeu, segur que hi ha alumnes teus per aquí a la sala. I a més és el líder del projecte Ampliamar, que és el que ens ve aquí a explicar. Així que, com que darrere d'aquesta hi ha una altra xerrada, doncs us deixo en ell i al final de tot, si teniu alguna pregunta, també li podreu fer. Endavant, gràcies. Aquest? Hola, bueno. Gracias por la presentación. Yo voy a hacer la charla en castellano. Bueno, también porque este proyecto básicamente es también de ámbito español y por tanto creo que es lo adecuado, ¿no? En este caso, bueno, yo soy Jacob González Solís, soy profesor de la Universitat de Barcelona y hace pues muchos años que nos dedicamos al estudio de las aves marinas, la conservación y estudio de su biología en general. Varios aspectos, ¿no? Desde aspectos de migración, movimiento de búsqueda de alimento, ecología trófica, aspectos, digamos, más relacionados con parásitos y con patógenos, contaminación, etc. Eso en colaboración con varios equipos, ¿no? En este caso, lo que vengo a presentar hoy es un proyecto concretamente, que es el proyecto Ampliamar. Es un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad. Pero antes de, digamos, empezar directamente con el proyecto, sí que me gustaría hacer una mini introducción para los que no estáis familiarizados con los sistemas de seguimiento remoto de aves marinas, un poco que nos pongamos en situación de dónde venimos, por ejemplo, ¿no? Bueno, siempre me gusta empezar algunas de estas charlas con este mapa, que se publicó el 2001, era, digamos, en aquel momento una recopilación de toda la información que conocíamos en aquel momento de los movimientos de la pardela cenicienta a nivel mundial, ¿no? Bueno, lógicamente desde el 2001 hasta ahora ha llovido mucho y este panorama ha cambiado de forma muy sustancial. Pensad que esta información venía básicamente de observaciones desde barco, desde recopilación, digamos, o recuperación de anillas, que realmente pues, para las aves marinas siempre son escasas y por tanto pues la información que teníamos era muy precaria, ¿no? Llegaron más tarde los sistemas, digamos, de seguimiento remoto de los movimientos, que durante estas últimas décadas han evolucionado rapidísimamente y continúan haciéndolo. Continúan saliendo nuevas formas de colocarle un aparato encima de un animal y saber a dónde va. En el caso de las aves marinas, esto ha, digamos, cambiado totalmente, radicalmente, digamos, nuestro conocimiento sobre los movimientos de las aves marinas en el mar, tanto durante la cría como durante la invernada, ¿no? Yo, de hecho, empecé, mi segundo postdoctorado, de hecho, fue en el British Antarctic Survey y es donde, en aquellos momentos, a finales de los 90, estábamos con este aparatito de aquí, que son los Platform Terminal Transmitters, que son los emisores por satélite, y bueno, pues empecé en aquel momento con estos primeros aparatos que se utilizaban para el seguimiento de aves marinas, ¿no? En las Georgias del Sur, poniendo estos aparatos a los petrales gigantes. Bueno, fue un momento muy interesante, muy mágico. Luego allí, justamente en el British Antarctic Survey, se inventaron los geolocalizadores y empezamos a poner geolocalizadores. Más tarde aparecieron los GPS, que son mucho más precisos, y luego pues, han ido apareciendo y seguirán apareciendo nuevos sensores, digamos, para tener, no solo conocer los movimientos, sino también el comportamiento, ¿no? de estos animales en el mar. Básicamente lo que ha sucedido es una miniaturización radical de todos estos aparatos a lo largo del tiempo. Ahora más o menos estamos en este panorama. Esto es todas las aves del mundo y esto es un gráfico que muestra, digamos, su distribución de masa, de masa corporal, ¿no? Y tenemos todos esos aparatos que tienen un límite de peso mínimo que marca, digamos, a qué especies puedes colocar estos aparatos sin que tengan un impacto importante sobre las aves, ¿no? Y prácticamente empezamos ya a tener la posibilidad de colocar aparatos a casi todo lo que vuela. Concretamente, en el caso de las aves marinas, todas las aves marinas ya les puedes colocar desde un paíño hasta un albatros viajero un GPS en la espalda, ¿no?
También para un poco recordar de dónde partimos, pues esto era una recopilación del conocimiento de los movimientos de las aves marinas en base a este tipo de sistemas, en este caso sobre todo el sistema de seguimiento por satélite, en el año 2004. La Cyber Tracking Database es una base de datos mundial que recopila todo el tracking prácticamente que se hace de aves marinas en el mundo. Y, por tanto, pues, quien le interese saber sobre el movimiento de las aves marinas solo tiene que ir a la Cyber Tracking Database y ahí encontrará realmente muchos datos. Esto es el 2004, pero digamos que desde el 2004 hasta ahora ha llovido mucho. Esto lo saqué el otro día para esta charla de la Cyber Tracking Database y actualmente pues, se han ya seguido, digamos, con este tipo de sistemas 181 especies de 450 colonias diferentes. Estamos hablando solo de aves marinas, bueno, pues millones y millones de posiciones, digamos, del movimiento de estas aves, ¿no? Muchos de ellos en posición GPS, que es extraordinariamente precisa. Bueno, ¿y todo eso para qué? Bueno, el tracking sirve para muchísimas cosas, es decir, saber dónde y cuándo van las aves a alimentarse, a pasar el invierno, etcétera, puede resolver muchísimas preguntas a nivel de ecología, comportamiento, su biología en general, etcétera. Pero hoy aquí estamos un poco para ver otro aspecto de este tracking, que es su aplicación directa a la conservación, ¿no? Lo que nos da el tracking, toda esta información que nos da el tracking, la podemos poner junta y intentar ver dónde están los hotspots de biodiversidad en el medio marino. En ese caso de las aves marinas, pero que suelen ser, hoy actualmente se consideran un buen indicador, de hecho, de los hotspots de biodiversidad marina en general, ¿no? Y por tanto se utilizan a menudo como indicadores de las áreas que eventualmente necesitan protección porque son especialmente relevantes, ¿no? Un ejemplo, que es el que estoy mostrando aquí, es esta área NACES. Se declaró hace unos pocos años por la Convención OSPAR en el 2021, que básicamente está basada en recolectar todo el tracking, digamos, que había del mundo de aves marinas para definir, digamos, esta área y protegerla, proponer su protección. Y de hecho, pues así fue, ¿no? En ese sentido también, bueno, no es la única aproximación que hay para determinar este tipo de áreas, ¿no? Y ahí quiero un poco también comentar muy brevemente las ventajas y los inconvenientes del tracking, ¿no? Inconvenientes, bueno, no todo está, digamos, traqueado, no todo está seguido de forma remota, pero cada vez hay más especies y más poblaciones que realmente tenemos información muy detallada de sus movimientos, ¿no? Por tanto, en este sentido, bueno, hay huecos de información, sobre todo para las especies más pequeñas y tal. Necesitamos otras fuentes de información que se han venido utilizando, como las observaciones en el mar o como los modelos de distribución, por ejemplo, potencial en el mar. Sin embargo, también quiero recordar, en cierto modo, que bueno, un modelo de distribución potencial pues no es más que eso, ¿no? Te dice dónde puede estar el ave, lo cual no quiere decir que esté allí. Convencer a un gestor en base a, digamos, un modelo de distribución potencial de las especies es complicado, ¿no? Porque dices, bueno, aquí podría estar. Ya, pero ¿está o no está? ¿Es realmente un lugar importante para esta especie o para este conjunto de especies? Tiene una cierta limitación este abordaje, ¿no? Aunque sea a veces el único que tenemos para según qué especies, ¿eh? Y por tanto no es que sea ni mucho menos malo. Son, digamos, aproximaciones que se complementan, como decía, cada una con sus ventajas e inconvenientes. La gran ventaja del tracking es el animal estuvo aquí. Lo sé seguro, no es potencialmente puede venir y puede ir allí, ¿no? Y eso es un poco la gran fortaleza de esta aproximación, ¿no? Con sus limitaciones, porque, como decía, no todo ha llevado un GPS encima. Bueno, pasemos un poco a una mini introducción de nuestro equipo de investigación. Nosotros hace muchísimos años que empezamos con el tracking. Somos el grupo de ecología de aves marinas de la Universidad de Barcelona, pues que hace, como decía, pues unos 30 años prácticamente ya que llevamos colocando aparatos a distintas especies. Y bueno, esto es un pequeño resumen del tracking que habíamos hecho en el 2017, creo. Bueno, hemos hecho mucho más. Dejadme que os enseñe unas fotos de estas que hay que tener mucha suerte para hacerlas, que son animales que llevan un aparato nuestro encima y que algún fotógrafo ha tenido la grandísima suerte de, además de hacerle una foto, hacerle una buena foto.
que ya de por sí sin el aparato ya es difícil, ¿no? Esta, por ejemplo, es de Matías Rabasa, y esto que lleva aquí, esta pardela cenicienta, es un geolocalizador de los nuestros en La Pata, ¿no? Y bueno, pues nos contactó, le pedimos pues, su foto y me gusta, digamos, enseñarla más que un geolocalizador de un animal parado allí de noche en el suelo, que es lo que normalmente tenemos nosotros a mano, ¿no? Otra foto también muy chula, que también hizo otro buen fotógrafo, Joan Goy, de esta pardela cenicienta, también con un geolocalizador nuestro en la pata izquierda. Esta la hizo aquí, creo, en la Mella de Mar, y también nos la pasó, y de hecho sirvió para ilustrar, bueno, en portada, digamos, uno de nuestros artículos sobre pardela cenicienta, recientemente publicado en esta revista, ¿no? Y la última también tiene muchos años, es una foto de Javier Elorriaga, que consiguió fotografiar de nuestros GPS en el animal volando en el mar en la espalda, ¿no? Normalmente las fotos que podemos hacer nosotros son estas, que el animal de noche, cuando le ponemos el GPS hacemos una foto. Bueno, esto es un poco más bonito y además te haces más una idea de cómo le cae este aparato al animal, ¿no? Lo que hacemos es, en el caso de los GPS, que es de lo que sobre todo voy a hablar hoy, pues es colocarles este aparato en la espalda, normalmente con cinta adhesiva, una cinta tesa, ¿no? Una cinta especial muy adherente, pero que al mismo tiempo es muy fácil de sacar. Si no recuperas el aparato, al cabo de un tiempo, pues simplemente se cae y lo pierden, ¿no? En algunos casos, en algunas especies, los animales toleran arneses, entonces lo que hacemos es colocar estos aparatos con un arnés. Esto ya depende un poco de la especie. Bueno, solo continuando para acabar prácticamente con esta mini introducción, uno de nuestros lugares de trabajo principal es Cabo Verde, el archipiélago de Cabo Verde. Ahí hace muchos años que traqueamos prácticamente todas las 8 especies reproductoras de ahí, junto con la Universidad de Coimbra y también con muchas ONGs locales. Y esto evidentemente pues es de grandísima ayuda para responder muchas preguntas, entre otras preguntas de conservación como las de hoy. Me gustaría también poner esta diapositiva también para que se vea que, bueno, que el tracking, no solo hacemos tracking de muchas especies y muchos sitios, sino que en algunos hace muchos años que cada año los colocamos, digamos, aparatos. Esto es un trabajo de máster de Arnau Pedroqui, que no sé si estará por aquí incluso, donde pues utilizó todo el tracking que hicimos durante los últimos, desde 2011 hasta 2024, para entender la distribución de la búsqueda de alimento de las pardelas cenicientas en Canarias y cómo estaba cambiando año tras año, que es esta raya negra, digamos, es el kernel que resume la distribución anual de la especie, ¿no? Y cómo el fondo, digamos, que es la temperatura, el azul que veis, es el afloramiento de la corriente de Canarias, ¿no? Cómo esta búsqueda de alimento claramente se ajusta de forma muy clara cada año prácticamente a la fuerza del afloramiento de aquel año, ¿no? Bueno, es solo un pequeño ejemplo para que se entienda también de todo lo que puede darnos el tracking. Bien, centrémonos un poco más en España, que hace también muchos años que trabajamos, sobre todo nosotros en Baleares y en Canarias también. Y esto viene a ser un poco un resumen de todo nuestro tracking en España, de varias especies, las tenéis aquí. Y bueno, pues en este punto dijimos, bueno, tenemos mucho tracking, ¿por qué no conseguimos todo el tracking que hay de todos los equipos, que son muchos, que están trabajando con tracking? Y utilizamos esto para hacer un análisis de estos viajes, intentar ver si podemos determinar key biodiversity areas, ¿no? Áreas importantes, áreas clave para la biodiversidad, en base a este tracking. Por tanto, vamos a hablar un poco de esto, de la red de áreas marinas protegidas españolas ahora mismo, de la demarcación, las demarcaciones españolas. El puntero este no se ve muy bien, ¿no? Estos son las demarcaciones marinas españolas, es lo que sería el territorio español en el mar. Y por tanto, lo que hicimos fue recopilar todo el tracking que hay de aves marinas de todo el mundo, de animales que pasan por aquí en algún momento de su ciclo vital, e intentar analizar estos resultados, ¿no? Lo que podéis ver aquí también es la RAMPE, que es estas áreas que están por aquí, bueno, están aquí indicadas en varios colores, que es la red de áreas marinas protegidas españolas, que en parte, digamos, ya fue hace años definida, parcialmente, digamos, gracias al trabajo de SEO BirdLife y de Pep Arcos en particular,
de hace ya bastantes años, ¿no? Esto estaba fundamentalmente basado en avistamientos y bueno, avistamientos sobre todo desde barco y tal. También te llevaba un poco de tracking, pero justo salió este libro cuando el tracking justamente acababa de empezar, ¿no? Por tanto, no era la mayor fuente de información en aquel momento. Más recientemente, SEO BirdLife también ha propuesto una adición a estas cepas, a estas áreas marinas, digamos, de interés para las aves en el mar. Y bueno, nosotros un poco, en el contexto del proyecto Ampliamar, lo que queríamos es decir, bueno, vamos a intentar recopilar toda la información que podamos y básicamente con el objetivo de formular una nueva propuesta para ampliar la red de áreas marinas protegidas, en base a la información que viene de las aves marinas, ¿vale? Los objetivos del proyecto, bueno, recopilar toda la información espacial disponible sobre las actividades humanas, luego ampliar los estudios de seguimiento remoto de aves marinas de las especies y poblaciones más sensibles y menos conocidas, recopilar y analizar toda la información disponible sobre el seguimiento GPS de aves marinas y luego analizar el solapamiento entre las zonas de importancia ecológica. Bueno, básicamente hoy vamos a hablar de estos dos objetivos del proyecto Ampliamar. Es un proyecto que todavía está en proceso, nos acaba hasta el próximo mes de enero, por tanto lo que voy a enseñar es todo, digamos, está todo a medio hacer. Pero, bueno, creo que toda la fase, digamos, de recopilación sí que ya está hecha, tenemos casi la inmensa mayoría de datos que existen hoy en día de tracking de aves marinas y esto es sobre todo lo que os voy a enseñar ahora. Bueno, empecemos por un mini resumen de lo que hemos conseguido reunir. Hemos conseguido reunir el tracking de 25 grupos de investigación, nacionales e internacionales, de 10 países diferentes y de 25 especies de aves marinas para poder llevar a cabo, digamos, este análisis. Puesto así en un gráfico donde muestra, digamos, qué tracking tenemos de qué especies, esta es la lista de especies, y durante qué años. Aquí vemos un poco las casillas, ¿no?, que están rellenas, digamos, hay especies que hay mucho tracking, otras que no hay tanto, ¿no? Sobre todo estas de aquí, estas 4 de aquí, son especies de las que hay más tracking, que son estas 4 las que ya están arriba de todo, las que tienen más tracking durante prácticamente desde hace más de 10 años, y luego pues vienen otras que el tracking es más escaso y menos representativo. Esto, lógicamente, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, para ver un poco una visión de conjunto, y ahora lo que voy a mostrar es un poco los tracks que tenemos de cada especie, para que os hagáis una idea. Bueno, antes de estos, agradecer, por supuesto, a todos los equipos de investigación que han contribuido con sus datos para este análisis. Estamos hablando de 11 equipos nacionales y de 14 equipos internacionales que están trabajando con especies que crían fuera de España, pero que parte de su ciclo vital lo pasan dentro del territorio español. Bueno, además de esta recopilación, el proyecto Ampliamar también, digamos, contribuye a tapar, por decirlo así, rellenar algunos huecos de conocimiento en algunas especies y localidades que todavía no había tracking. Uno de ellos, de los más sonados, es la pardela pichoneta de La Palma, una especie extraordinariamente elusiva, nadie sabe dónde cría. Se sabe en aquel barranco, en el otro barranco, pero no se conocen realmente nidos conocidos de su posición exacta, porque crían en lugares muy inaccesibles, en medio de la laurisilva. Bueno, lo que hicimos fue, con la ayuda de Adrián Lambrecht, que digamos utilizan esta especie de netgun, es una especie de pistola que lanza una red, capturamos unos cuantos animales en el mar, les pusimos un aparato de GPS GSM en la espalda y obtuvimos pues los primeros datos relevantes, digamos, en cantidad de seguimiento GPS de esta especie para esta zona, ¿no? Que demuestra, como podéis ver, pues que esta zona entre Tenerife, La Palma y La Gomera pues es realmente relevante para esta especie, ¿no? Bueno, aquí tenéis en ese QR, por si tenéis las entradas de blog, en nuestra página web, digamos, que también las encontraréis si ponéis Cyber Ecology Lab, donde podéis también encontrar el blog desarrollado de estas actividades, de estas diferentes campañas que hicimos en el contexto Ampliamar. Estos son los datos de cormorán moñudo en Illa Grossa, en la manga del Mar Menor. Estos son los datos de cormorán moñudo en Galicia
En este caso, en sisargas, fijaros que cada color es un animal y en esa representación en particular da muy bien para ver lo fieles que son los animales a sus lugares de búsqueda de alimento, ¿no? Es decir, cada animal prácticamente cada día hace exactamente el mismo recorrido y va exactamente al mismo lugar a buscar alimento y luego vuelve. Esto es algo muy interesante y al mismo tiempo, bueno, podríamos decir un poco un engorro para el análisis que hay que tener en cuenta, digamos, cuando después tienes que analizar estos datos para que los individuos no te desequilibren el resultado final del análisis. Bueno, no entraré mucho a fondo sobre eso porque no creo que sea el público para estar, digamos, hablando de la pipeline en mucho detalle, pero bueno, luego pasaremos un poco de encima por eso, de cómo hacemos ese análisis para tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Otra de las colonias que hemos estado trabajando este año en el contexto del proyecto Ampliamar es con gaviota sombría y gaviota patía amarilla en sisargas. Bueno, lo hicimos justamente en la misma isla, un poco también para ver si las dos especies, bueno, en qué se diferencian, ¿no? Son dos especies muy parecidas, están criando en el mismo lugar y también teníamos un poco la motivación de ver si hacían cosas diferentes. Así a primera vista no lo parece. Esto necesita un análisis para verlo en más detalle, pero realmente parece que el comportamiento es bastante parecido. También colocamos en gaviota patía amarilla y en gaviota de Auduin en Alborán, que esta islita está aquí, en medio del mar de Alborán, y donde también podemos ver pues, que ambas especies hacen uso tanto de la costa española como de la costa marroquí. Claro, tenemos muchos datos que caen fuera de lo que sería territorio español, ¿no? Y por tanto pues, no van a servir para definir áreas en España, si acaso a nivel internacional. Y bueno, aquí esto es un ejemplo de cómo capturamos en este caso la gaviota patía amarilla, que se utiliza en este tipo de trampas de aplauso, pues que son realmente muy eficaces, ¿no? Y nosotros hace unos años cuando capturábamos gaviota de Auduin, en mi tesis doctoral de hecho fue sobre gaviotas de Auduin y gaviota patía amarilla en las Islas Chafarinas, en el norte de Marruecos, y era mucho más pedestre el sistema de captura. Este realmente funciona súper bien. Bueno, y ahora permitidme que os bombardee con una serie de mapas más detallados, especie por especie, de todo el tracking que estamos utilizando para definir estas áreas, ¿no? Pero que creo que son mapas que representan muy bien pues, toda la cantidad de datos que tenemos y que son muy chulos visualmente de enseñar y por eso pues, los incluimos, ¿no? En este caso es del Alcatraz Atlántico, del cual tenemos pues, tracking de 5 colonias diferentes y que, como podéis ver, hacen un uso importante, digamos, de lo que sería la costa ibérica durante el periodo no reproductivo, ¿no? También esa es la recopilación de datos que hemos hecho de varias colonias en toda España de cormorán moñudo. Claro, el cormorán moñudo se mueve mucho menos, ¿no? Se queda bastante, es un animal que no va lejos, es muy costero y por tanto pues realmente las áreas de búsqueda de alimentos siempre están muy cerca de su colonia. Los datos del cormorán grande, esto es casi anecdótico, tenemos muchísimo cormorán grande, es solo uno de los primeros trackings que hay durante el periodo no reproductivo, que espero que en los próximos años pues crezcan. En el caso de la gaviota patía amarilla sí que tenemos una visión bastante más completa. Hay, yo creo, buena parte de las colonias más importantes en España que ya están traqueadas y que aportarán pues, mucho a este análisis. También tenemos muchísimo tracking de gaviota sombría de Centro Europa, digamos, que también les colocan muchísimos aparatos a estas especies. Tenemos también de la gaviota de Auduin, tanto durante la época, digamos, de cría como fuera de la época de cría, durante la invernada, que son estos viajes que veis aquí por toda la costa africana. Gaviota cabecinegra, como podéis ver, también utilizan la costa ibérica profusamente. Gaviota reguidora, aquí hay muy poco tracking, esto casi es anecdótico, tendremos que esperar algunos años más para tener más. También hay tracking de pagaza pico negra. Todo esto estoy hablando de tracking GPS, no hemos incluido el tracking de geolocalización, que es mucho menos preciso, ¿no? Tracking GPS realmente nos da una idea muy precisa de dónde van los animales, digamos, con errores de escasos pocos metros, ¿no?
de la pagaza piquirroja, viajes espectaculares de migración, solo utilizan España pues, durante el paso, del charrán patinegro, también una especie que pasa por aquí, el charrán común. Aquí falta muchísimo tracking, son solo unos pocos primeros tracks, es una especie muy pequeñita, solo ahora se están empezando a poner GPS durante la migración. La gaviota tridáctila. Bueno, si tenéis más curiosidad sobre, digamos, estos aparatos, cómo son y qué pesan, qué tamaño son, hemos traído unos cuantos. Diego es el coordinador del proyecto Ampliamar. Y bueno, pues le he pedido si podía repartir ahí algunos aparatos para quien le haga gracia verlos, pues si hacéis una idea de cómo son. El Petrel de las Desertas hace unos viajes espectaculares, pero solo marginalmente entra, digamos, en las aguas españolas. Del paíño de Madeira, que cría en Canarias durante el invierno, tenemos muy pocos tracks, pero tenemos ya también algunos, como podéis ver aquí, algunos realmente extraordinariamente espectaculares. Pensad que estos son viajes de alimentación durante la cría, ¿eh? Es decir, que durante un turno de incubación, esto se lo hacen en una semana ida y vuelta, más o menos. También tenemos bastante tracking ya de paíño común, sobre todo el equipo de Ana Sanz, de varias localidades, algunas también son nuestras, como por ejemplo el que tenemos en las Canarias, en Montaña Clara, que es la población, digamos, más al sur de esta especie. Tracking de paíño pechialbo de las Salvagens. Tracking de petrel de Bulwer, tenemos también muchísimo tracking. Hace muchos años que trabajamos con esta especie en Montaña Clara y por tanto tenemos una cantidad sustancial de tracks. De pardela chica de la Macaronesia, que está reproduciéndose en las salvajes. De la pardela pichoneta, que ya hemos mostrado antes, lo acabamos de recopilar gracias al proyecto Ampliamar. De pardela balear. Aquí no hemos incluido la población de Menorca porque recientemente, digamos, de hecho, nuestro equipo ha publicado un artículo, digamos, donde muestra que en verdad la colonia, digamos, de Mahón, pues es básicamente pardela mediterránea, no balear. Si hay que ponerla en algún sitio es más mediterránea que balear, claramente más mediterránea. Y en este caso la pardela mediterránea, donde se puede ver el tracking que hay de esta colonia, de la colonia de Mahón, de la Mola, entre otras. Y bueno, una de las especies que tiene más tracking, porque es una de nuestras especies también es objeto de estudio desde hace ya muchos años, es la pardela cenicienta atlántica, que hay tracking de muchísimas colonias realmente, y la pardela cenicienta mediterránea, que también hay tracking en el oeste mediterráneo. Realmente es espectacular la cantidad de lugares que se dispone ya, digamos, de estudios GPS de los movimientos durante la cría, ¿no? Incluso algunos, que son estas manchas rojas, fuera del periodo, digamos, de cría. Esto es un equipo francés de David Gremillet y Nicolas Corbin. Y bueno, llegados aquí, esta era la parte divertida. Ahora la parte aburrida es, bueno, ¿qué hacemos con todo este tracking, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que tiene muchas complicaciones su análisis. No es algo que cojas todos los tracks, los pones, haces un mapa de densidades y ya está. Es bastante complicado y pues hay que desarrollar una pipeline, ¿no? Una especie de flujo de trabajo donde vas analizando las cosas de una forma, digamos, que haga que los sesgos que te pueden traer este tipo de datos un poco los vayas compensando, ¿no? Para que se entienda esto, voy a explicar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la pardela cenicienta no va a los mismos lugares durante la incubación que durante el periodo de cría de pollos. Entonces, claro, imaginaros que yo tengo 10 viajes durante la incubación y 100 viajes durante la cría de pollo. Y lo pongo todo junto y hago una área protegida. ¿Qué va a pasar? Pues que esta área protegida va a representar las zonas que utilizan durante la cría de pollos, no durante la incubación, porque evidentemente si pones 100 contra 10, los 10 quedan totalmente diluidos. Claro, esto es un peligro constante en todas las fuentes de variabilidad. Lo que estoy explicando de diferencias en el uso del espacio durante la cría y la incubación pasa en algunas especies entre machos y hembras, pasa a diferencias entre años,
diferencias, por supuesto, entre poblaciones, diferencias a nivel individual, diferencias entre edades, etcétera, ¿no? Por tanto, ahí hay una fuente de sesgos importante que hay que intentar, digamos, compensar y intentar ver cómo se hace. Otro problema típico. Bueno, las pardelas, por ejemplo, hacen balsas. Si tú coges y haces un análisis directamente de los tracks y no separas las balsas del resto, cuando tú intentas ver dónde van las pardelas, básicamente te dice, bueno, el lugar más importante es donde hacen las balsas. Bueno, claro, ahí se pasan muchísimas horas, ¿no? Delante de la colonia, en las balsas, pero no es el lugar donde realmente van a buscar el alimento. Por tanto, esto hay que desglosarlo, hay que dividirlo, porque si no lo corrijo de alguna forma, todas las áreas me van a salir justo delante de la colonia. Y no es lo que queremos. Lo que queremos es ver dónde están cuando van a buscar el alimento. O mejor dicho, lo que queremos ver es las dos cosas, porque las dos cosas son importantes, pero no solo una de ellas, ¿no? Por tanto, todos estos sesgos hay que tratarlos adecuadamente. Y de ahí viene, digamos, este flujo de trabajo, donde tenemos unos datos GPS, donde bueno, hay que dividir el periodo reproductor del periodo no reproductor, porque son datos de naturaleza muy distinta, y dentro del periodo reproductor hay que dividirlo entre las áreas asociadas a la colonia, como por ejemplo las balsas, o por el mero hecho de que los animales entran y salen por allí, de lo que realmente son las áreas de búsqueda de alimento, ¿vale? Y luego pues, se utiliza actualmente una herramienta que se llama Track2KVA para analizar, digamos, las áreas importantes. Se tienen que tomar en cuenta todas estas fuentes de variabilidad que contábamos antes para que no nos sesguen el resultado final, y se tiene que hacer una unión ponderada de todos estos diferentes mapas para finalmente proponer una KVA, sea digamos a nivel de seaward extension, de extensión delante de la colonia en el mar, o sea en alta mar. Bueno, no quiero ahí aburriros mucho con eso. Uno de los grandes problemas es cortar los viajes. Nosotros ponemos un GPS, por ejemplo, en una pardela, y cuando lo recuperamos a lo mejor ha hecho 5 viajes. Bueno, estos 5 viajes hay que cortarlos, porque si no, digamos, si entráramos esto directamente, puede crear también desequilibrios, ¿no? Y cortarlos no es tan sencillo. Sobre todo cortarlos de forma automatizada, porque estamos hablando de cientos o de miles de viajes. Por tanto, hay que encontrar formas automatizadas de que lo haga bien, que es esto que estáis viendo aquí. No voy a entrar en detalle, pero bueno, es un sistema semiautomatizado y semisupervisado para ir cortando los viajes de forma mínimamente eficaz. Y luego hay que definir en qué punto se considera las zonas que están, digamos, cerca de la colonia, de las zonas que quedan, que realmente son de búsqueda de alimento, ¿no? Y para decidir eso, pues hacemos este gráfico que veis aquí, que es una especie de función de densidad de las posiciones en relación a la distancia a la colonia. La densidad de estas posiciones es muy elevada cerca de la colonia, a la que te alejas de la colonia va cayendo, ¿no? Y dices, bueno, yo quiero dividir eso, yo quiero que esto de aquí no me pese con eso de aquí, porque si no al final acabarían todas las áreas justo delante de la colonia, ¿no? Entonces, matemáticamente se determina el punto de curvatura de esta forma, ¿no? Haciendo esta línea con una perpendicular de la máxima distancia. Entonces, bueno, a partir de aquí para la izquierda es la seaward extension, es el seaward radius, ¿no? Lo que tiene influencia de la colonia. Hacia la derecha es lo que realmente nos servirá para determinar las áreas de búsqueda de alimento. Esto gráficamente se puede ver aquí, por ejemplo, en Calamurey. Toda esta zona es esta zona negra de balsas. Este es el radio que nos está proponiendo este mecanismo, ¿vale? Y por tanto, esto de aquí se trata de forma diferente al resto, ¿vale? Luego se pasa por el Track2KVA, donde se hacen una serie de kernels a nivel individual. Aquí cada animal es un color, ¿vale? Donde se tienen en cuenta pues, una serie de aspectos. Y voy a enseñar muy brevemente, porque tampoco tengo mucho más tiempo, algunos ejemplos de este tratamiento. Estamos en pleno, digamos, análisis de este tipo de tracks. En el caso de la pardela cenicienta, por ejemplo, pues el radio, digamos, de Seawards es este de aquí, que cortamos por aquí. Luego se hace el análisis de KVA, que nos da que la KVA, es decir, en este caso, el área utilizada por más del 5 o el 10% de la población, es lo que queda dentro de estas líneas rojas, ¿no? Y es lo que nosotros pues, acabaremos proponiendo una determinada protección, si es posible, para esta área, ¿no? Entre otras cosas porque está delante Calamurey, que salen y entran continuamente los barcos, levantan las balsas. Bueno, estaría bien dejarlas un poco más tranquilas, ¿no?
Estos son otras seaward extensions para otras colonias de Par de la Cenicienta. Y luego pues tenemos varias colonias de Par de la Cenicienta, no solo la de Cala Murray. Si hacemos la KVA para Cala Murray nos da esta zona de aquí, para la colonia de Par de la Cenicienta de Cala Murray, y también estas que están aquí delante de Barcelona, básicamente, un poco más al norte, Maresma y demás. Pero bueno, hay más colonias, está Columbretes, Palomas, Naforada, Napopla, etcétera. Bueno, hay que juntar todo eso de forma que no nos sesgue, digamos, el resultado final, ¿vale? Y al final, pues, juntando todas estas áreas, nos da que el área conjunta de estas colonias, pues es estas áreas que están en rojo aquí, que son las que se considera que tienen un uso de más del 5% de la población y que por tanto merecerían algún tipo de protección, o al menos una definición como Key Biodiversity Area. Bueno, lo mismo pasaría con el cormorán moñudo. Bueno, el cormorán moñudo tiene unas distribuciones mucho más restringidas, como estas que veis aquí, en el caso de la Illa de l'Aire. Periodo reproductor, periodo no reproductor, en este caso son especies, digamos, las que tenemos tracking fuera del periodo reproductor, pero no, tampoco se mueven mucho en general, alguno va para acá, la mayoría se quedan por aquí, pero bueno, alguno también visita esta área de aquí, ¿no? Esto es Menorca, o sea, para Mallorca. Bueno, ¿cómo hay que mezclar eso, ¿no? Al final, lo que quiere, digamos, la Fundación Biodiversidad o lo que quiere el Ministerio es un mapa, un único mapa, ¿no? Con sus matices, pero hay que juntarlo todo, ¿no? Y este es el reto, ¿no? Juntarlo de una forma equilibrada, ¿no? Pues nada, esto es una combinación ponderada de los dos viajes que de los dos mapas que habéis visto antes, ¿no? Lo mismo pasa pues con la gaviota de Audouin, donde tenemos pues todos estos tracks. Pero hay diferencias entre, por ejemplo, las seaward extensions de los adultos y de los juveniles. No se parecen en nada. Hay que separarlos para que tener en cuenta los dos. Es tan importante una como la otra y tienen que, digamos, ponderarse en la medida justa. El adulto reproductores pues, nos dan estas áreas, juveniles, periodo reproductor, nos dan áreas bastante diferentes, ¿no? Esto de alguna forma hay que combinarlo. Y los adultos no reproductores pues también hacen algo diferente, ¿vale? Bueno, todo esto el reto es combinar estas cosas de forma equilibrada, ¿no? Y en el caso de la pagaza piquirroja, bueno, es una especie básicamente que pasa por aquí en el periodo no reproductor, hay que tenerla en cuenta de otra manera. Lo que hacemos básicamente en estos casos es directamente recortar los viajes por las demarcaciones españolas y analizar estos viajes, ¿no? Bueno, pues básicamente esto es lo que estamos ahora mismo cocinando. Hay que hacerlo para muchas más especies, para poder determinar estas KVAs en base a todos estos datos para todas las especies estudiadas, evaluar también su concordancia con la red de áreas marinas protegidas actuales, explorar el solapamiento entre las KVAs y las actividades humanas, particularmente las pesquerías, que ya sabéis que es una de las mayores amenazas para las aves marinas en general. Y bueno, también hay que ver después cómo se pondera todo eso en un único mapa, porque aquí ya veis, hay 25 especies. ¿Cuál es más importante que cuál? ¿Son todo lo mismo? ¿O hay algunas que tienen que pesar más porque están más amenazadas? Bueno, es una discusión y hay que pensarlo y hay que tomar una determinación sobre eso, ¿no? Porque sería injusto darle el mismo peso a la par de la balear que a la gaviota patía amarilla, seguramente, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, como podéis imaginar, esto no es el esfuerzo mío, o no solo mío, es el esfuerzo de todo un equipo de varias personas específicamente contratadas bajo este proyecto para analizar los datos, como Diego Vicente, Santi Guayar, Sara Saldaña, Nacho Pérez, Adrián Pina, son gente que ha sido clave tanto en el trabajo de campo como en el análisis de datos, y otros colaboradores del equipo, y evidentemente la colaboración de estos 25 equipos de investigación, que estamos hablando de cientos y cientos de personas detrás, pues manejando todos estos estudios, ¿no? O sea que muchas gracias a todos. Y pues nada, creo que lo voy a dejar aquí. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de resolverla. Muchas gracias.